Buenos días. Una grave emergencia se registró en las últimas horas en Santander por una avalancha del río Manco en el sector de Pescadero. Por lo menos 4 carros fueron arrastrados y hasta el momento se reportan 10 heridos. Un importante puente fue destruido por la fuerza del agua. No hay paso en la vía Bucaramanga-Bogotá y lo más grave es que no se cuenta con vías alternas. Estas imágenes fueron grabadas en uno de los 3 derrumbes que cayeron en la vía Bucaramanga-Bogotá tras una avalancha del río Manco en el sector conocido como Pescadero. Solo hasta este punto nos permitieron llegar las autoridades, pues durante toda la noche siguieron cayendo rocas de la parte alta de la montaña. El comandante de la Policía de Tránsito de Bucaramanga se trasladó al lugar para coordinar el operativo de rescate de las personas que iban en los vehículos que fueron arrastrados. Tenemos alguna información de al parecer 2 vehículos que están en la parte de abajo, que buscando la salida a la avalancha los alcanza y al parecer se los lleva hacia el río. Fue tal la magnitud de la avalancha que destruyó un puente construido hace más de 30 años. Al pasar la avalancha se lleva el puente Quebrada Seca, completamente en su estructura, hay gran cantidad de lodo. Ángel Boborques, quien vive a escasos 30 metros del sitio donde se presentó la avalancha, relató los dramáticos momentos que se registraron. Pues, sinceramente muchísimo, tremendo. Nunca había visto esa vaina por estos sitios. Impresionante lo que se está viendo. Sinceramente es impresionante. Uno desde ayer, desde la 1 de la mañana, desde ayer a esta altura, uno no puede cerrar los ojos ni nada, sino pendiente de la avalancha. La avalancha deja hasta el momento 10 personas heridas y 4 vehículos arrastrados. Las autoridades le pidieron a los conductores represados en Pescadero devolverse, pues hasta el momento no hay vía alterna y aún no se sabe cuándo será habilitado de nuevo el paso. Nuestro corresponsal Oscar Gerardo Hernández pasó la noche en el sitio de la avalancha. En directo, Oscar Gerardo, ¿cómo se vivieron esas horas de angustia en el lugar? Juan Diego, muy buenos días. Pues fueron momentos dramáticos los que vivimos durante todo ese recorrido en el sector de Pescadero, pues a medida que íbamos llegando a cada uno de los derrumbes que se presentaron, iban cayendo rocas desde la montaña. Por eso las autoridades solo nos permitieron llegar hasta un punto, no hasta el puente o hasta el puente donde se cayó, que quedó todo esto lleno de lodo, pues para cuidar también la integridad de nosotros. Durante toda esta madrugada, las autoridades lo que hicieron fue sacar a las personas que están viviendo a orillas del río Manco para evitar una tragedia y devolver a las personas que estaban represadas en el sector de Pescadero, pues como lo decíamos hace un momento, no hay vía alterna para poder llegar a la capital de la República. Bien, Oscar Gerardo, y es que la situación está bastante compleja, muchísimas gracias. En el departamento de Santander enfrenta en este momento una grave emergencia vial. 3 de las 4 carreteras principales que comunican a Bucaramanga con el resto del país están bloqueadas totalmente por derrumbes. Noticias Caracol recorrió los sitios de emergencia. Por los caminos del invierno. Los 4 deslizamientos que mantienen cerrada la vía entre Bucaramanga y la costa atlántica se registran en solo 5 kilómetros cerca del municipio de Río Negro. Los transportadores han sido los más afectados por el invierno. Vea el perjuicio que tenemos nosotros, que derrumbes y que de trancones por todos lados, mano. Esto no... ¿No se puede andar nada? No, esto no hay de ninguna manera. Por ninguna parte de nuestro país tenemos carreteras. Esto se acabó. Estos derrumbes en la vía Bucaramanga a la costa atlántica se registraron luego de más de 10 horas de lluvias. A esta hora el paso por varios de ellas es restringido a un carril. Aunque ya hay maquinaria y operarios trabajando, aún se desconoce cuándo se reabrirá la carretera. El mayor Juan Carlos Pinto, comandante de la Policía de Tránsito de Bucaramanga, confió en la pronta apertura de la carretera que conduce de esta ciudad a Barranca Bermeja para utilizarla como ruta alterna. Estamos solicitando a todos los usuarios de las vías que tengan mucha paciencia. Ya la vía Barranca va a quedar habilitada para que como alternativa podamos utilizar esa vía y desde la Lizama podamos coger por el sector de La Fortuna para llegar a Lebrija y Bucaramanga. La tercera vía que está cerrada es la que de Bucaramanga conduce a Bogotá. A la altura de Pescadero cayeron 7 derrumbes, lo que perjudica a miles de viajeros. Ya todo el mundo se está perjudicando, están los transportadores de carga, de pasajeros, están los alimentos y nosotros los trabajadores de los municipios que también nos perjudicamos por la ola invernal. A pie y con maletas pasan los viajeros que buscan un transbordo para poder llegar a sus destinos. ¿Cuánto tiempo caminando? Llevo como casi más de 2 horas caminando.
Sí, ¿y por qué? ¿Por qué la necesidad de llegar a Bucaramanga? Porque tengo que llegar a trabajar y a recoger a mi hijo que está allá solo. Según las autoridades, esta vía, la que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, tiene varios pasos restringidos, por lo que le piden a los conductores prudencia a la hora de transitar por ella. Lo que pasa en Santander se ve en Noticias Caracol. Otro sitio en graves dificultades es Lenguasaque, en Cundinamarca. Noticias Caracol acompañó al gobernador del departamento, que llegó al lugar para comprobar el desastre por las inundaciones de las últimas horas. Sobrevolar hoy Cundinamarca implica enfrentarse a una cruda realidad. Grandes extensiones de terreno completamente inservibles. El panorama es preocupante. Son más de 30.000 hectáreas inundadas de las mejores tierras de este país. Eso ha generado un hato afectado de cerca de 80.000 reses, miles de empresarios del campo, ganadería, industria láctea, flores, miles de millones de pesos en pérdidas. Lenguasaque es uno de los 90 municipios afectados por el invierno en Cundinamarca. Aquí este boquete, luego de la ruptura del Jarillón, ocasionó el desbordamiento del río del mismo nombre, dejando 2.000 hectáreas inundadas. Esto ha generado la pérdida de más de 400 empleos directos, 1.000 empleos indirectos, un desplazamiento de 2.500 cabezas de ganado, el 60% de la pérdida de producción de leche. Pero las tierras inundadas no son el único problema que enfrenta Lenguasaque. Tenemos unos derrumbes grandes en la vía que va a Lenguasaque-Villapinzón, en las dos vías principales que tenemos de comunicación. Estamos incomunicados y nos ha tocado suspender las clases alrededor de unas 8 veredas. Por toda parte hay mucho derrumbe y no hay paso para los camiones ni no hay vías abiertas. Según los habitantes de este municipio lechero y carbonífero de Cundinamarca, las tierras tardarán entre 8 y 10 meses para volver a ser productivas. 6:39 minutos de la mañana, las principales vías del país han sufrido las consecuencias del invierno. Muchas regiones están completamente incomunicadas. En Noticias Caracol les contamos cuáles son las carreteras nacionales que están cerradas por derrumbes. Aunque el IDEAM pronostica para los próximos días una disminución en las lluvias, este es el panorama de algunas de las vías que se encuentran afectadas. En Boyacá, la vía Belén-Paz del Río Socha y la vía Paz del Río Sátiva Sur están totalmente bloqueadas por deslizamientos. En Cauca, la vía Popayanco-Conuco presenta cierre total por desprendimientos de tierra y rocas. En Cundinamarca están cerradas la vía Bogotá-Villavicencio, pero hay vía alterna por el sector de Chipaque y la vía Guado-Azonda. En norte de Santander está cerrada la carretera entre Bucaramanga y Pamplona por trabajos en la vía, luego de varios derrumbes. En Urabá, la vía entre Necoclí y Arboletes continúa cerrada desde hace varias semanas. En la región del Magdalena Medio, en cierre total está la vía Puerto Araujo-La Lizama. Para quienes quieran viajar entre Bogotá y la costa atlántica, pueden tomar la vía alterna por Puerto Boyacá, Medellín, Planeta Rica, Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. La vía por Bucaramanga está totalmente bloqueada. Recuerde que usted se puede comunicar al número 767 para conocer de manera permanente el estado de las vías. Las autoridades de Cundinamarca permanecen en estado de alerta máxima ante la posibilidad de que se desborde de nuevo el río Bogotá. Desde el aire este es el panorama que se observa en la sabana de Bogotá. Las lluvias de las últimas semanas mantienen inundados 10 municipios de Cundinamarca y más de 10.000 hectáreas de tierra. Continúa la alerta máxima en Cundinamarca ante la posibilidad de que los niveles del río Bogotá aumenten. El río ya está desbordado, o sea, ya superó sus límites normales y en algunos puntos ha llegado a 15 centímetros. La vía Chía-Guaymaral sigue inundada tras los últimos desbordamientos. La única opción para los habitantes de la zona es pasar en medio del agua. Toca arriesgarnos porque no hay otra opción. Y ensuciarnos y pues pasar con él. En Cajicá las autoridades comenzaron a tomar medidas para evitar nuevas emergencias. Estamos reforzando, aprovechando las lanchas que hay de las diferentes fuerzas, pues tratar de reforzar esos jarillones y así evitar que se afecten a algunos barrios. Son en continua crítica, como tú la puedes ver. Crítica es crítica. En realidad uno ya prácticamente se acostumbra a ver bajar agua y estar a la orilla del río. Que tengan en cuenta los planes de emergencia y evacuación. A través de perifoneos, la policía de Cundinamarca mantiene informada a la comunidad sobre los niveles del río Bogotá. Muchas gracias.
Miren estas imágenes, así se ve a esta hora una de las salidas de la vía Chía-Bogotá a la altura de la Universidad de La Sabana. El agua invadió gran parte de la vía, pero se permite el paso de vehículos como estamos observando. El trancón es monumental, pero avanza a paso lento y ahí está Luz Helena Ramos. Luz Helena, ¿se mantiene el peligro de que suba el nivel de las aguas en este lugar? Buenos días. Pues muy buenos días, le cuento que mientras siga lloviendo se mantendrá el peligro, evidentemente, porque se mantiene el riesgo de que suba el nivel de las aguas. Y les entrego un dato, entre el domingo hasta el día de hoy ha subido el nivel del agua del río Bogotá 12 metros. Esto quiere decir, por supuesto, que se mantiene el riesgo para todas estas poblaciones de la sabana de Bogotá. Y esta imagen que ustedes están viendo en este momento es el trancón tan pues tenaz que se presenta a esta hora aquí en la variante Teletón, exactamente detrás de la Universidad de La Sabana. Como ustedes ven, volvió a inundar gran parte de esta vía. Sin embargo, pues los conductores siguen transitando, teniendo en cuenta que es una de las salidas más importantes del municipio de Chía hacia la capital de la República. Gran parte de la vía está completamente inundada y les vamos a mostrar aquí cómo continúa trabajando esta motobomba de gran calado, que se mantiene pues evacuando el agua de este lado de la Universidad de La Sabana exactamente hacia el otro lado del río Bogotá, es decir, hacia el otro andén, para poder evacuar de esta manera pues las aguas que están inundando completamente este sector aquí de la salida Chía-Bogotá. Continúan saliendo carros pequeños y carros grandes a esta hora por esta importante vía, y la Policía de Tránsito de Cundinamarca pues nos ha dicho que no se descarta cierres intermitentes y pasos en contraflujo por este sector. Es la información que yo les entrego hasta ahora desde una de las salidas principales del municipio de Chía, Bogotá. Luz Helena Ramos, Noticias. Aquí está el comportamiento del clima para el día de hoy. Veamos en San Andrés, la temperatura mínima 28 grados, 30 la temperatura máxima, Sincelejo 25, temperatura mínima 31 la máxima. En Santa Marta se espera que la temperatura mínima sea de 26 grados, máxima de 32, en Cartagena mínima de 24, máxima de 31. Y en Valledupar la temperatura mínima se calcula será 24 grados, máxima 30 grados. Aquí están los aeropuertos, Santa Marta operando, Cartagena de igual forma operando, Barranquilla operando, Montería operando y Valledupar, el Alfonso López está restringido al parecer por mal tiempo. Después de 7 horas de angustia fueron rescatados sanos y salvos los 8 mineros que habían quedado atrapados en una mina de carbón en Cali. Sí, Juan Diego, algunos de los trabajadores relataron en Noticias Caracol el horror que vivieron a 90 metros de profundidad. En medio de aplausos, uno a uno fueron saliendo los 8 mineros atrapados en esta mina de carbón. El rescate fue posible gracias al trabajo mancomunado de todos los organismos de socorro que por más de 7 horas trabajaron sacando escombros de un derrumbe que taponó el socavón donde se encontraban. Bueno, estábamos trabajando cuando entraron los compañeros y venían a mirar a ver que se había ido el aire y vieron que ya estaba sellado. El minero Uriel Arana explicó cómo se produjo el derrumbe. Nos metimos por una parte donde la madera estaba podrida y para abajo pues los vacíos. Fue precisamente en esta mina en zona rural de Cali donde los 8 mineros quedaron atrapados a 90 metros de profundidad. La angustia terminó y cada uno empezó a buscar a su familia. Uno tiene que ser madre para entender los sufrimientos de uno con los hijos en estos huecos. Claro, uno piensa en la familia, en los hijos. Sí, claro, preocupados y estaban. Julio César Sánchez, en medio de la angustia y al verse atrapado, logró obtener oxígeno y comunicación para que afuera supieran que estaban con vida. Lo que me jugué yo fue, dije, voy a meter una manguera para que no entre aire o algo y por ahí nos comunicamos. Ninguno de los 8 mineros fueron remitidos a centros asistenciales. Solo uno de los trabajadores que ayudó en el rescate fue llevado a un centro hospitalario. Un poquito deshidratados, pero su condición de salud es excepcional. A raíz de este hecho, las autoridades ordenaron el cierre de esta mina hasta nueva orden. Desde Cali, Andrea Holguín, Noticias Caracol. Vamos ahora con el recorrido de nuestro ojo de la noche por las calles de Bogotá. Un muerto dejó el enfrentamiento entre pandillas en el sur de la ciudad. La policía capturó a un hombre que hizo disparos al aire cuando los uniformados se dirigían hacia el lugar.
En la localidad de Ciudad Bolívar, la policía encontró esta madrugada en la mitad de una calle el cuerpo sin vida de un hombre de aproximados 25 años. Según algunos habitantes del barrio Vista Hermosa, dos pandillas se enfrentaron y al parecer por recuperar parte de un territorio. Tenemos un homicidio por arma de fuego. La persona está figurando hasta el momento como NN. De las personas que accionaron las armas de fuego, tan solo se sabe que luego de cometer el crimen huyeron a pie. A pesar que al parecer hubo un intercambio de disparos entre dos pandillas en la localidad de Ciudad Bolívar, ninguno de los habitantes de este punto de la ciudad quiso dar información certera a la policía. Minutos más tarde que ocurriera el homicidio, un hombre y a escasas cuadras del lugar de los hechos sacó un revólver y comenzó a disparar al paso de los policías que se dirigían a verificar el caso. Se captura una persona con un arma de fuego por porte ilegal. Estaba haciendo disparos al aire. La Policía Nacional llega al lugar atendiendo el llamado ciudadano. La persona emprende la huida en un vehículo. La Policía Nacional investiga quién es la persona que falleció, ya que está indocumentado, y si hay algún tipo de relación entre el capturado y lo sucedido en la parte alta del sur de Bogotá. 6:54 minutos de la mañana, 3 hombres ingresaron a robar a una casa del norte de Bogotá donde guardaban varias armas de fuego de corto y largo alcance que pertenecían a una empresa de seguridad. Los delincuentes, luego de superar el puesto de control de la vigilancia privada, ingresaron por una ventana y amordazaron a los miembros de una familia. Luego de buscar en toda la casa se llevaron una mini Uzi, algunas escopetas, revólveres y pistolas que pertenecían a una empresa de seguridad. El afectado, que es un hombre de 77 años, le manifestó a la SIJIN que también le hurtaron algunas joyas. Un hombre que al parecer manejaba en estado de embriaguez se estrelló esta madrugada contra la base de un puente vehicular en el norte de Bogotá. Debido al fuerte impacto, una mujer que iba como acompañante salió expulsada por el vidrio panorámico del carro. Los médicos valoraron y trasladaron hasta un centro asistencial a las 2 personas que resultaron gravemente heridas. Un subintendente y 3 patrulleros de la policía de Cartagena fueron conducidos a la cárcel de La Ternera de Cartagena, implicados en los casos de abuso de autoridad, secuestro simple y acceso carnal violento. El coronel Luis Fernando Murillo, comandante encargado de la institución en La Heroica, reveló detalles de cómo los uniformados instalaron un retén en las afueras de la ciudad, se adueñaron de una mercancía y al parecer violaron a uno de los 3 mujeres que estaban retenidas. El oficial también precisó que los implicados en este caso ya fueron desvinculados de la institución. Una tragedia familiar se registró en San Juan del Cesar, en La Guajira. Una madre y sus 3 hijos, todos menores de edad, murieron al parecer intoxicados por los gases emitidos por una planta eléctrica. Según familiares de la mujer y de los niños de 3, 9 y 13 años, el padre de los pequeños prendió la planta para que pudieran ver televisión debido a que en el pueblo no había energía. La planta eléctrica estuvo encendida durante 4 horas, tiempo que el padre de las víctimas utilizó para visitar a unos amigos. Cuando regresó, se encontró con la tragedia. Una falsa alarma de bomba se registró en Armenia, en el piso 11 de la gobernación del Quindío. Según la policía, una persona que ingresó al lugar dejó abandonada una cartera en una de las escaleras del edificio, lo cual generó sospechas de que se podría tratar de un artefacto explosivo. El edificio fue evacuado y luego de que las autoridades confirmaran que se trataba de un bolso vacío, los trabajadores y visitantes de la gobernación ingresaron nuevamente al edificio. Un hombre que utilizaba como fachada un negocio de bicicletas en su casa en Caldas, Antioquia, reclutaba, según las autoridades, a menores de edad y abusaba sexualmente de ellos. El presunto violador fue capturado con otros 2 hombres por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de Medellín. Estos son los 3 hombres que la policía capturó en Caldas, Antioquia, indicados de varios delitos contra menores entre 5 y 14 años. Estamos hablando de la responsabilidad penal de 3 sujetos en este momento por los delitos de acceso carnal violento en menor de 14 años, en acto sexual abusivo. Según la comisaría de familia, entre 5 y 6 niños entraban por día a esta casa, donde se habrían cometido los delitos. Aquí funciona un taller de bicicletas y de radios. La comisaria de familia, Lorena Restrepo, afirma que el dueño del negocio engañaba a los niños ofreciéndoles cosas para que ingresaran al establecimiento. El señor se aprovechaba de la situación de pobreza y de vulneración en que estaban esos niños económicamente, entonces los compraba económicamente. Entonces yo te doy 20.000, le daba un mercado a la mamá. Fue en esta casa, al frente de una institución educativa, donde se realizó la captura del supuesto violador de niños.
El hecho es aún más grave, dice la funcionaria, porque uno de los menores tiene una grave enfermedad. Comisaría de Familia tuvo conocimiento de un caso de un niño con una enfermedad de transmisión sexual y el niño manifestó que él frecuentaba esa casa y que uno de esos hermanos había abusado de él. Hasta el momento se conocen 7 denuncias por estos hechos, pero las autoridades creen que son más debido a que la comunidad alertó de los hechos en el 2008. El secretario de Gobierno de Caldas afirma que con esta captura hay descanso para el municipio. Tienen que estar tranquilos los padres de familia del municipio de Caldas, que hoy sus niños duermen con mayor tranquilidad. Por el momento, el niño que presenta enfermedad de transmisión sexual está en bienestar familiar y las autoridades invitan a denunciar a las familias que sepan que su hijo estuvo en esta vivienda. Y a propósito de casos tan graves como este, el referendo que plantea la posibilidad de castigar con cadena perpetua a los violadores de niños dio otro importante paso en el Congreso. La plenaria del Senado lo aprobó en segundo debate. El referendo que castiga hasta con prisión perpetua a los violadores, asesinos o secuestradores de menores de 14 años pasó su segundo examen en la plenaria del Senado con 52 votos a favor y 15 en contra. Su promotora, Gilma Jiménez, habló minutos antes defendiéndolo. Hoy es el día de las víctimas en este país. Y los niños y las niñas, víctimas de homicidios. Por ello lo único que podemos hacer es rezar y ofrecerles disculpas póstumas por la incapacidad que hemos tenido como sociedad, inclusive para tenerlos vivos. Visiblemente emocionada, Jiménez agradeció la respuesta. A nombre de Luis Santiago, de Karen Manuela, de Catherine, de Andrés, de Camilo, de las 168 víctimas de Gravito, Dios los bendiga y los acompañe por esto. Gracias. Queda aún en el Congreso la aprobación en la Comisión Primera y la plenaria de la Cámara.